Bienvenido al canal Pesadillas Urbanas. Ahora vas a escuchar la historia de un motel en medio de la nada. El desierto parecía infinito, una vasta extensión de tierra árida y rocas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol se había ocultado hace horas, dejando la carretera envuelta en una oscuridad impenetrable. Julia, mi esposa, estaba sentada a mi lado en el coche, sus manos entrelazadas sobre su regazo, apretándolas con más fuerza cada vez que la tensión en el ambiente aumentaba. El viaje, que inicialmente había sido una escapada para reconectarnos, se estaba convirtiendo en una experiencia incómoda. El silencio entre nosotros era espeso, lleno de palabras no dichas y resentimientos enterrados. El GPS había perdido la señal hacía rato, dejando solo una línea recta en la pantalla que nos indicaba que seguíamos en el camino correcto, aunque comenzaba a aparecer una trampa sin fin. Los minutos se alargaban y la carretera seguía desierta. Habíamos dejado atrás cualquier vestigio de civilización hacía kilómetros, y una sensación creciente de desesperación se asentaba en el fondo de mi estómago. «Carlos, ¿cuánto falta para llegar a algún lugar?» La voz de Julia rompió el silencio. Su tono reflejaba una mezcla de agotamiento y ansiedad. Miré el odómetro, calculando que habíamos recorrido al menos unos 100 kilómetros desde la última gasolinera, sin encontrar ninguna señal de vida. «No lo sé, Julia», respondí con un suspiro, intentando mantener la calma en mi voz. «Debe haber algo pronto, no podemos estar tan lejos de todo». Pero en el fondo, algo me decía que estábamos más lejos de lo que parecía. Como si estuviéramos en una especie de limbo, atrapados en una carretera que nos llevaba hacia ninguna parte. Mis pensamientos se volvieron más oscuros mientras el coche avanzaba por el asfalto desgastado. Y entonces, como si el destino hubiera decidido lanzarnos un salvavidas, vimos un cartel a lo lejos. La luz de los faros iluminó las letras desvencijadas. «Motel El Paradero, 2 kilómetros. Ahí, un motel», anuncié, sintiendo una oleada de alivio que contrastaba con el creciente miedo que se instalaba en mi pecho. Pero Julia no respondió de inmediato. Su mirada se quedó fija en el cartel, como si algo en él la inquietara. «¿Crees que sea seguro?», preguntó finalmente, su voz llena de dudas. «No tenemos otra opción», le respondí. «No podemos seguir conduciendo en medio de la nada. Necesitamos descansar». El coche avanzó lentamente por el camino de tierra que conducía al motel. A medida que nos acercábamos, las luces amarillentas del edificio emergieron en la penumbra, revelando una estructura pequeña y anticuada. Era un motel de una sola planta, con una docena de habitaciones alineadas una junto a la otra, todas con puertas que daban al exterior. La recepción era una construcción desvencijada, con un letrero de neón parpadeante que apenas iluminaba el nombre del lugar. Había algo inherentemente inquietante en la forma en que la luz parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse encendida en medio de la oscuridad circundante. Nos detuvimos frente a la recepción y apagamos el motor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el susurro del viento que soplaba a través del desierto. Bajé del coche y el aire se sentía denso, cargado de una sensación opresiva que no podía identificar. Julia me siguió, sus pasos resonando en el suelo de grava mientras nos acercábamos a la puerta de la recepción. Ella no soltaba mi mano, y su agarre firme me decía más que cualquier palabra. Al empujar la puerta de la recepción, el chirrido de las bisagras rompió el silencio como un grito agudo. Dentro, el lugar estaba casi en penumbra, iluminado solo por una lámpara en el mostrador. Un hombre de mediana edad, con un rostro demacrado y ojeras profundas, estaba sentado detrás del mostrador. Su expresión era neutra, casi indiferente, mientras sus ojos nos escudriñaban con una frialdad que me puso los pelos de punta. «¿Habitación para dos?», preguntó con una voz baja y rasposa, casi un susurro. Algo en su tono me pareció extraño, pero intenté ignorarlo. «Sí, por favor», respondí, tratando de sonar lo más casual posible, aunque sentía el nerviosismo creciendo dentro de mí. Mientras el hombre buscaba las llaves,
Aproveché para echar un vistazo al lugar. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido, con manchas de humedad en algunas esquinas. Había una sensación de abandono, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. El hombre colocó la llave sobre el mostrador, sus ojos fijados en mí mientras lo hacía. «Habitación 7», dijo, y luego, con un tono que me heló la sangre, añadió: «Disfruten su estancia y no abran la puerta a nadie». Mi primera reacción fue de confusión. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la noche parecía volverse aún más densa y opresiva. «Es solo una regla del lugar», dijo finalmente. «Por su seguridad no abran la puerta sin importar quién toque». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Julia, a mi lado, me miró con preocupación, sus ojos reflejando el mismo miedo que empezaba a instalarse en mí. «De acuerdo», respondí finalmente, tomando la llave con manos temblorosas. «Gracias». Salimos de la recepción y caminamos hacia nuestra habitación en silencio. El ambiente alrededor del motel era pesado, como si estuviera impregnado de algo antiguo y malévolo. Cada crujido bajo nuestros pies, cada susurro del viento, parecía amplificar nuestra inquietud. Al llegar a la habitación 7, inserté la llave en la cerradura y empujé la puerta. El interior era tan sombrío como el resto del motel. Una cama doble con un colchón que parecía haber visto mejores días, cortinas raídas que colgaban perezosamente de una barra torcida y un olor a humedad que impregnaba el aire. Julia entró después de mí, observando el lugar con una expresión de disgusto apenas contenida. «No es precisamente el Ritz», intenté bromear, pero mi voz sonó forzada y Julia no respondió. Nos instalamos lo mejor que pudimos y después de una ducha rápida nos metimos en la cama. El cansancio finalmente comenzó a arrastrarme hacia el sueño, pero había algo en el ambiente que no me permitía relajarme por completo. Cada pequeño ruido, cada sombra en las paredes, parecía tener vida propia. Cerré los ojos, intentando dejar de lado la incomodidad, pero el sueño seguía siendo esquivo. Podía sentir a Julia a mi lado. Su respiración era superficial, rápida, indicándome que ella tampoco estaba durmiendo. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta. Abrí los ojos de golpe, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Julia también se despertó. Su respiración se detuvo por un instante mientras nos quedábamos inmóviles escuchando. «Carlos», susurró ella, su voz temblando. Tocaron la puerta. El miedo se apoderó de mí. Recordé las palabras del recepcionista. «No abran la puerta a nadie». Intenté razonar, diciendo que debía ser algún error, que alguien se había confundido de habitación, pero en el fondo algo me decía que no era así. Otro golpe, más fuerte esta vez. El sonido retumbó en la pequeña habitación, reverberando en mis oídos como un eco persistente. Julia se aferró a mi brazo, sus ojos llenos de terror. «No vamos a abrir, ¿verdad?». Su voz era apenas un susurro, cargada de miedo. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Mi mente estaba corriendo en todas direcciones, buscando una explicación racional, pero cada vez se volvía más difícil encontrarla. El tercer golpe fue diferente, más intenso, como si alguien estuviera decidido a entrar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Me levanté lentamente de la cama, sin hacer ruido, y caminé hacia la puerta, asegurándome de que estaba bien cerrada con el pestillo. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz más firme que pude reunir, pero no hubo respuesta. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los golpes. Julia y yo nos quedamos inmóviles, esperando a que algo sucediera, y entonces escuchamos el sonido que congeló la sangre en nuestras venas. El picaporte comenzó a moverse, lentamente, como si alguien del otro lado estuviera intentando abrir la puerta. «Carlos». Julia estaba temblando. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el pánico la envolvía. «Por favor, no abras la puerta». «No lo haré», murmuré, sintiendo cómo mi propio miedo se mezclaba con el de ella. El picaporte siguió moviéndose, y luego se detuvo. El silencio regresó,
pero no era un silencio de alivio, sino uno lleno de tensión, como si la amenaza aún estuviera presente, esperando. De repente, un sonido diferente rompió el silencio. Era un rasguño, suave al principio, pero luego más fuerte, como si unas uñas largas y afiladas estuvieran arañando la madera de la puerta. El sonido era insoportable, penetrante, y resonaba en la pequeña habitación como un grito agudo. Julia empezó a llorar. Sus sollozos eran suaves, como si tuviera miedo de hacer cualquier ruido que pudiera llamar la atención de lo que estaba fuera. Yo estaba paralizado, incapaz de pensar con claridad. Todo lo que sabía era que no podíamos abrir esa puerta. Algo o alguien estaba allí afuera y no era un simple visitante. El rasguño continuó durante lo que pareció una eternidad, cada segundo estirándose como una tortura interminable. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió fue aún más profundo, como si la habitación hubiera sido envuelta en un manto de oscuridad absoluta. ¿Se fue? Julia susurró, su voz temblorosa. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Lentamente me acerqué a la ventana y corrí un poco las cortinas para mirar afuera. No vi nada, solo la oscura silueta del desierto que se extendía más allá del pequeño estacionamiento. Pero algo me decía que no estábamos solos. Sentía una presencia, una sombra oculta en la oscuridad, observándonos. El aire en la habitación se sentía denso, casi irrespirable. La advertencia del recepcionista seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué había intentado decirnos realmente? ¿Qué sabía que nosotros no? Pasaron varios minutos en silencio, ambos demasiado asustados para hablar o moverse. Finalmente, el agotamiento comenzó a apoderarse de nosotros, y aunque el miedo seguía presente, el cuerpo de Julia se relajó un poco y se quedó dormida en mis brazos. Pero yo no podía dormir. Mis ojos permanecían fijos en la puerta, esperando cualquier otro sonido, cualquier señal de que el peligro aún estaba allí. La noche parecía interminable, y cada segundo pasaba como una tortura, estirándose en la oscuridad que nos rodeaba. De repente, el sonido del teléfono de la habitación nos hizo saltar a ambos. El timbre agudo resonó en el aire pesado, rompiendo el silencio de forma violenta. Julia se aferró a mí, el terror reflejado en sus ojos. Con manos temblorosas alcancé el teléfono y lo descolgué. «Hola». Mi voz era un susurro apenas audible. Al otro lado de la línea solo había silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. «¿Hola?», repetí un poco más fuerte esta vez, y entonces una voz, suave y apenas audible, susurró al otro lado de la línea. «No estás solo». El teléfono se cortó de inmediato, dejándonos una vez más en la oscuridad y el silencio opresivo de la habitación. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y por un momento, todo en mí quería salir corriendo, dejar atrás ese lugar maldito. Pero la razón me mantenía atado a la habitación, temeroso de lo que pudiera estar esperando afuera. Julia estaba pálida, el miedo la había dejado casi inmóvil. «Carlos, por favor, vámonos de aquí», suplicó, sus palabras quebradas por el terror. Asentí, sabiendo que no podíamos quedarnos un segundo más en ese lugar. Pero justo cuando estábamos a punto de levantarnos de la cama, un ruido seco nos hizo detenernos. Era un sonido metálico, seguido de un crujido. Algo estaba en la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Me levanté lentamente, acercándome a la puerta con cautela. El picaporte estaba girando lentamente de nuevo, pero esta vez algo más estaba sucediendo. Podía escuchar un susurro, una voz apenas perceptible que venía del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. «Carlos, ¿qué está pasando?». Julia estaba en estado de pánico. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, buscando una salida. «No lo sé», respondí, sintiendo que el miedo me apretaba el pecho como un puño cerrado. «No sé qué está pasando».
El picaporte dejó de girar, pero el susurro continuaba. Era hipnótico, y a pesar del terror que sentía, una parte de mí quería escuchar más. Quería abrir la puerta y ver quién estaba del otro lado. Pero algo, en mi interior, un instinto primitivo, me decía que no debía hacerlo, que abrir esa puerta sería un error fatal. Finalmente, el susurro cesó y la habitación se sumió nuevamente en un silencio mortal. La oscuridad parecía más densa que nunca, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado y frío. Julia se acercó a mí, y sin necesidad de decirlo, ambos sabíamos que era hora de irnos. Rápidamente, comenzamos a empacar nuestras cosas, moviéndonos con la mayor cautela posible para no hacer ruido. Sabía que algo estaba acechando, algo que nos observaba desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. No podía sacudirme la sensación de que si hacíamos un solo movimiento en falso, si hacíamos demasiado ruido, lo que fuera que estuviera afuera nos encontraría. Cuando estábamos casi listos para salir, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando lo peor, pero no había nada. Solo la habitación, tan sombría como antes, pero algo había cambiado. Sentí que no estábamos solos en ese lugar, que algo nos había estado observando todo el tiempo. Finalmente, con el corazón en la garganta, nos dirigimos hacia la puerta. Me detuve por un momento, escuchando, asegurándome de que no había más ruidos antes de abrirla lentamente. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, pero había una extraña quietud en el aire, como si el mismo desierto estuviera conteniendo la respiración. Salimos de la habitación y cerré la puerta detrás de nosotros, asegurándome de que no quedara abierta. El motel estaba completamente en silencio, y las luces del letrero seguían parpadeando, proyectando sombras extrañas en el suelo. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible nos estuviera observando desde la oscuridad. Llegamos al coche y subimos rápidamente. Julia temblaba, y sus ojos seguían mirando a su alrededor, como si esperara que algo saltara de las sombras en cualquier momento. Arranqué el motor, y el rugido del coche fue casi un alivio en medio del silencio opresivo. Mientras nos alejábamos del motel, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Por un breve instante, creí ver una figura en la puerta de nuestra habitación. Una sombra, apenas visible, que nos observaba mientras nos alejábamos. Pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Conducimos en silencio, el miedo aún anidado en nuestros corazones. No podía dejar de pensar en lo que el recepcionista había dicho, en las palabras susurradas al otro lado del teléfono. No estás solo. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza, como una advertencia, o tal vez una verdad que no queríamos aceptar. Finalmente, el amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, bañando el desierto en una luz tenue. Julia estaba exhausta, con la cabeza apoyada en la ventana, pero yo no podía relajarme. Sentía que, aunque habíamos dejado el motel atrás, algo nos seguía. Algo que había despertado en la oscuridad de esa noche y que ahora nos acompañaba en nuestro viaje. A medida que el sol ascendía, iluminando el mundo con su luz dorada, la sensación de peligro comenzó a desvanecerse. Pero sabía que no era más que una ilusión. Lo que habíamos experimentado en ese motel no era algo que pudiera explicarse con lógica o razón. Era algo que trascendía la comprensión humana, algo antiguo y maligno que había estado esperando durante mucho tiempo. Y aunque habíamos escapado, sabía que no estábamos a salvo. Algo se había roto esa noche, una puerta se había abierto y ahora estábamos expuestos a algo más grande, algo que no podíamos entender. Mientras conducía, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que esa noche, esa experiencia, nos perseguiría para siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Ahora vas a escuchar la historia de un asesino en el baño. El viaje había sido largo, más largo de lo que esperábamos. El coche que había alquilado para este viaje de trabajo parecía funcionar bien cuando salimos de la ciudad, pero a medida que avanzábamos hacia el interior del país,
Comenzó a mostrar signos de fatiga. Un golpeteo constante en el motor nos hizo reducir la velocidad y pronto nos dimos cuenta de que no llegaríamos a nuestro destino esa noche. «Maldita sea», murmuró Raúl desde el asiento del copiloto, golpeando el salpicadero con frustración. «Esto no estaba en los planes, ¿verdad?». No respondí de inmediato, concentrado en mantener el coche en marcha mientras miraba con ansiedad el horizonte en busca de algún lugar donde pudiéramos pasar la noche. No lo estaba, pero tenemos que encontrar un sitio para dormir. No podemos seguir así. Raúl y yo éramos compañeros de trabajo en una empresa de consultoría y habíamos sido enviados a un remoto pueblo para una reunión con un cliente importante. La carretera desierta y la falta de señal en nuestros teléfonos solo aumentaban la sensación de aislamiento, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos estábamos nerviosos. Entonces, como una aparición en la oscuridad, vi un letrero que anunciaba un motel a la derecha de la carretera. Las letras grandes y descoloridas parecían prometer un respiro, aunque la pintura que se descascaraba y la iluminación parpadeante sugerían que el lugar había visto mejores días. «Ahí está, un motel», señalé, y Raúl siguió la dirección de mi dedo con una mezcla de alivio y recelo. «Espero que tengan alguna habitación decente», murmuró, pero ya no teníamos otra opción. El coche apenas resistía. Entramos en el pequeño aparcamiento y el motor dejó escapar un suspiro metálico cuando lo apagué. El edificio era una estructura rectangular de una sola planta, con una docena de puertas que se alineaban frente a nosotros. El único vehículo aparcado era una vieja camioneta oxidada, lo que me hizo preguntarme cuántos huéspedes habría esa noche. Las luces del letrero parpadeaban erráticamente, proyectando sombras extrañas en las paredes del motel. «Bueno, al menos no está lleno», bromeé, intentando aliviar la tensión que sentía en el pecho. Raúl esbozó una sonrisa cansada, pero su expresión seguía siendo de desconfianza. Nos bajamos del coche y caminamos hacia la pequeña recepción, un cubículo con una ventana de vidrio opaco que estaba ligeramente iluminado desde dentro. Toqué el timbre en el mostrador y un hombre mayor, con una mirada cansada y una barba grisácea mal cuidada, apareció detrás del vidrio. «¿Habrá habitaciones disponibles?», pregunté, intentando sonar casual, aunque algo en el ambiente del lugar me hacía sentir inquieto. El hombre nos miró fijamente durante un segundo, que se sintió más largo de lo necesario antes de asentir. «Sí, tenemos habitaciones. La número 5 está limpia. Serán $20 por la noche». Raúl sacó el dinero y lo deslizó por debajo del vidrio. El hombre tomó los billetes sin decir nada y nos pasó la llave. «Disfruten su estancia», dijo, aunque su tono no tenía nada de cálido. Casi parecía una advertencia. Tomé la llave y nos dirigimos hacia la habitación número 5. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior modesto pero limpio. La alfombra estaba un poco desgastada y el papel tapiz había empezado a despegarse en algunos lugares, pero era lo mejor que podíamos esperar dadas las circunstancias. «Bueno, no está tan mal», dijo Raúl tirándose sobre una de las dos camas. «Al menos es mejor que dormir en el coche». Asentí, aunque la sensación de inquietud no me abandonaba. Había algo en ese lugar que no encajaba, algo en el silencio que lo rodeaba que me mantenía en guardia. Pero tal vez era solo el cansancio acumulado. Necesitábamos descansar antes de la reunión del día siguiente. «Voy a ducharme», dije dirigiéndome al pequeño baño adjunto. La puerta del baño era vieja, con pintura desconchada y un pomo que parecía a punto de caerse. Al cerrarla detrás de mí, el sonido resonó en la habitación, y por un momento pensé que era el único ruido que había escuchado desde que llegamos. El agua de la ducha era sorprendentemente caliente, y mientras dejaba que cayera sobre mí, empecé a relajarme un poco. El vapor llenó el pequeño espacio, y mis pensamientos comenzaron a desvanecerse en la niebla. Pero entonces algo me sacó de mi ensoñación. Un sonido, un murmullo suave, casi inaudible, que venía de la habitación. Apagué el agua y escuché. El murmullo continuaba, una especie de tarareo infantil, como si una niña estuviera cantando una canción de cuna.
Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. No había nadie más en la habitación. Solo Raúl y yo. Abrí la puerta del baño lentamente. El vapor se derramó en la habitación, envolviéndola en una neblina. Raúl estaba sentado en la cama, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Me miraba fijamente, y en su expresión vi el mismo miedo que sentía yo. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Asentí, incapaz de encontrar palabras. La canción continuaba, un tarareo suave y monótono que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. ¿De dónde viene?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Venía del baño, del lugar donde había estado solo momentos antes. Raúl se levantó lentamente. Sus movimientos eran cautelosos, como si estuviera caminando sobre un suelo inestable. Nos acercamos a la puerta del baño y el sonido se hizo más claro, más nítido. Era una voz de niña, cantando una melodía antigua y repetitiva. «Esto no tiene sentido», murmuró Raúl. Sus ojos estaban fijos en la puerta del baño. «No hay nadie más aquí, solo somos tú y yo». «Lo sé», respondí, aunque cada fibra de mi ser quería negar lo que estaba sucediendo. «Pero la canción está en el baño». Nos miramos y vi la decisión en sus ojos. No podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. Con una mezcla de miedo y determinación, extendí la mano hacia el pomo de la puerta y lo giré lentamente. El baño estaba tal como lo había dejado. Pequeño, húmedo, con las paredes cubiertas de azulejos amarillos descoloridos. Pero la voz seguía allí, tarareando esa maldita canción, aunque ahora se sentía más distante, como si estuviera atrapada entre las paredes. «No puede ser», murmuré mirando a mi alrededor, buscando algo que explicara lo que estaba sucediendo. Pero no había nada, solo el baño y ese canto suave e inquietante. Raúl dio un paso atrás, su rostro pálido como una hoja de papel. «Tenemos que irnos», dijo. Su voz estaba cargada de miedo. «No me importa lo que esté pasando aquí, pero no voy a quedarme para descubrirlo». Estaba a punto de estar de acuerdo con él, cuando algo en el espejo del baño captó mi atención. Al principio, pensé que era solo mi reflejo distorsionado por el vapor, pero luego me di cuenta de que no estaba solo. Había una figura detrás de mí. Era la silueta de un hombre, alto y delgado, con algo brillante en la mano. Mis ojos se abrieron de par en par mientras giraba rápidamente, pero no había nadie allí. El baño estaba vacío y el canto había cesado. «Raúl, vámonos de aquí», exclamé. Mi voz estaba cargada de pánico. Pero cuando miré a Raúl, vi que él ya no estaba en la habitación. El pánico me envolvió y corrí hacia la puerta de la habitación, esperando encontrar a Raúl esperándome afuera. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Raúl había desaparecido. La oscuridad se cerraba a mi alrededor y el silencio era opresivo. Mis pensamientos eran caóticos y me costaba concentrarme. Todo lo que podía pensar era en esa figura en el espejo y en la voz de la niña que había estado cantando. Decidí salir del motel y buscar ayuda. No podía quedarme allí, no después de lo que había visto. Raúl estaba en peligro y lo sabía. Salí corriendo al aparcamiento, pero la camioneta oxidada que habíamos visto antes también había desaparecido. El lugar estaba completamente desierto y la carretera, que antes me había parecido una línea de escape, ahora era una franja negra que conducía a la nada. «¡Raúl!», grité. Mi voz resonó en la noche, pero no hubo respuesta. La desesperación empezó a hundirse en mí. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Todo lo que sabía era que no podía volver a ese baño. No podía enfrentarme a lo que había visto. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a Raúl, pero en su lugar vi a un hombre. El hombre del espejo. Estaba allí, de pie en la oscuridad, observándome con una expresión que me heló la sangre. En su mano sostenía un cuchillo largo y afilado, con la hoja manchada de algo oscuro que reflejaba la luz de las estrellas. El miedo me paralizó por un instante, pero luego
Mi instinto de supervivencia se activó. Sin pensarlo, giré y comencé a correr sin rumbo, sin dirección, solo sabiendo que tenía que alejarme de ese hombre, de ese lugar. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se sentían como plomo. Pero cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que estaba perdido. La carretera ya no estaba a la vista, y el motel se había desvanecido en la distancia. El silencio que me rodeaba era absoluto, y el pánico volvió a invadirme. Intenté orientarme, recordar la dirección en la que había venido, pero todo era inútil. Estaba atrapado en la oscuridad, sin saber dónde estaba ni cómo salir. Entonces, un sonido rompió el silencio. Un tarareo suave, familiar. La canción. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras la escuchaba, cada nota grabándose en mi mente como una advertencia. No estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo sombras que se movían con el viento. Pero la canción continuaba, y supe que estaba más cerca de lo que pensaba. Sin otra opción, comencé a caminar, siguiendo el sonido de la canción. No sabía qué me encontraría, pero no podía quedarme allí esperando a que el hombre me encontrara. Cada paso que daba me acercaba más al origen de la canción, y con cada paso el miedo se hacía más fuerte. Finalmente, llegué a un claro en medio de la oscuridad, y allí, en el centro, estaba Raúl. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados, tarareando la canción que había escuchado en el baño. La escena era surrealista, casi onírica. Pero cuando vi lo que estaba frente a él, mi corazón se detuvo. El hombre del cuchillo estaba allí. Lo que no había visto antes, o tal vez no había querido ver, era que el hombre no estaba solo. Había cuerpos a sus pies. Era una pareja, un hombre y una mujer con la piel pálida y las ropas empapadas en sangre. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. La mujer tenía la garganta cortada y el hombre múltiples puñaladas en el torso. Eran los encargados del motel, de eso no me cabía duda. El hombre del cuchillo me miró y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. Pura locura. Quise gritar, pero no pude. Estaba atrapado en un terror paralizante, incapaz de moverme. Raúl seguía tarareando, como si no supiera lo que estaba sucediendo, como si estuviera en un trance. El hombre levantó el cuchillo y supe que mi tiempo se estaba acabando. Tenía que hacer algo, ahora. Con un esfuerzo monumental, me obligué a moverme. Corrí hacia Raúl, lo agarré del brazo y lo sacudí con fuerza. «¡Raúl! ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos!». Su tarareo se detuvo y sus ojos finalmente se enfocaron en mí. Pero antes de que pudiera decir algo, sentí un dolor agudo en el brazo. El cuchillo. El hombre había atacado. El dolor fue insoportable, pero el miedo lo superó. Raúl y yo nos tambaleamos hacia atrás y antes de que el hombre pudiera atacarnos de nuevo, lo empujé con todas mis fuerzas. Cayó al suelo y corrimos. Corrimos a través de la oscuridad, sin mirar atrás, con el sonido de la respiración entrecortada y el latido ensordecedor de nuestros corazones en nuestros oídos. Corrimos hasta que mis piernas no podían más, y finalmente, cuando vi las luces parpadeantes del motel a lo lejos, supe que habíamos escapado. Por ahora. Cuando llegamos al coche, las manos temblorosas de Raúl lucharon por encontrar las llaves. Las sacó de su bolsillo con un grito de alivio, pero cuando intentó encender el motor, nada sucedió. El coche no arrancaba. «¡Vamos, maldito coche! ¡Vamos!», gritó golpeando el volante con furia. El miedo y la desesperación eran casi palpables en el aire. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que el hombre nos encontrara. No podía creer que hubiéramos llegado tan lejos solo para quedarnos atrapados aquí. De repente, el motor rugió a la vida. Sin dudarlo, Raúl pisó el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante, levantando una nube de polvo en su camino. El motel se desvaneció en la distancia, y con él el horror que habíamos experimentado. Mientras conducíamos, el dolor en mi brazo se intensificó, y vi la sangre que empapaba mi camisa. Habíamos sobrevivido, pero apenas.
Raúl miró por el espejo retrovisor y sus ojos se abrieron de par en par. «No puede ser, mira», exclamó señalando con el dedo hacia la carretera detrás de nosotros. Me giré lentamente, temiendo lo que vería, pero no había nadie. La carretera estaba vacía, desierta, y el motel ya no estaba a la vista. Habíamos escapado. Finalmente llegamos a la ciudad, y el alivio fue tan abrumador que casi me desplomé. Nos dirigimos al hospital donde me atendieron la herida en el brazo y luego fuimos a la comisaría para contar lo que había sucedido. Los policías escucharon nuestra historia con escepticismo, pero cuando mencionamos el motel y lo que habíamos visto allí, sus expresiones cambiaron. Uno de ellos nos llevó a una sala privada y cerró la puerta. «Lo que ustedes vieron», comenzó el oficial. Su voz era grave. «Era un asesino en serie que hemos estado buscando durante meses. Se le conoce como el asesino del cuchillo. Ha matado a varias personas en moteles de carretera como ese, siempre dejando atrás una escena espantosa». Mis manos temblaban mientras escuchaba. No podía creer que habíamos estado tan cerca de la muerte, que habíamos escapado por tan poco. Y la niña, la canción, susurré, sin poder evitar recordar esa melodía inquietante. El oficial asintió. Su expresión era sombría. «Eso es algo que hemos escuchado antes de otros sobrevivientes. Nadie sabe por qué, pero siempre parece haber una canción que anuncia su llegada». Raúl y yo nos miramos en silencio. Ambos sabíamos que, aunque habíamos sobrevivido, nunca olvidaríamos esa noche. Nunca olvidaríamos la canción, y mientras conducíamos de regreso a casa, en silencio, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Habíamos enfrentado la muerte, y aunque habíamos ganado, algo oscuro y aterrador nos seguiría para siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Ahora vas a escuchar la historia de Almas en Pena en la Ventana. Los viajes por carretera siempre habían sido nuestra forma favorita de escapar del bullicio de la ciudad. El sentido de libertad al dejar atrás los rascacielos y adentrarnos en carreteras rurales, donde el cielo se extendía infinitamente sobre campos y montañas, siempre había sido un bálsamo para nuestras almas. Esta vez no era diferente. Habíamos planeado una escapada familiar, solo mi esposa Clara, nuestra hija Sofía y yo. Un viaje tranquilo hacia las montañas, lejos de todo. El coche avanzaba por la carretera solitaria mientras la noche comenzaba a envolver el paisaje. El cansancio se hacía sentir en mis huesos, pero la risa de Sofía en el asiento trasero, jugando con su muñeca favorita, me mantenía alerta. Clara, a mi lado, estaba sumida en sus pensamientos, observando el horizonte que desaparecía poco a poco. «¿Cuánto falta, amor?», preguntó rompiendo el silencio. Miré el reloj del tablero. «No mucho, tal vez unos 30 minutos más, pero podríamos parar en el próximo motel que veamos. No vale la pena seguir conduciendo de noche». Clara asintió, y sentí su mano sobre la mía, cálida y reconfortante. Siempre había sido mi ancla, la persona que me mantenía centrado, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, como si el destino hubiera escuchado nuestras plegarias, un letrero oxidado apareció a la distancia. Motel Vista Hermosa, 2 km. El nombre me hizo sonreír. Qué irónico, pensé, un nombre tan idílico para un lugar que, a simple vista, parecía todo menos acogedor. «¿Qué opinas?», le pregunté a Clara. «Creo que sería mejor detenernos aquí», respondió, con un tono que no ocultaba su cansancio. «Sofía también parece cansada». Miré a nuestra hija, que ahora se acurrucaba contra su asiento, sus ojos pesados por el sueño. Asentí y tomé la salida que nos condujo al motel. El edificio emergió de la oscuridad como una reliquia de otro tiempo, con una fachada que había visto mejores días. Las luces de neón del letrero parpadeaban de forma intermitente, y el aparcamiento estaba casi vacío, salvo por un par de coches antiguos que parecían llevar allí mucho tiempo. Apagué el motor y el silencio se apoderó del lugar. El aire estaba inmóvil, y la sensación de aislamiento era casi palpable. Clara salió del coche primero, estirando los brazos
y observando el entorno con una expresión de duda. «Es un poco desolado, ¿no?», dijo en voz baja. «Lo sé, pero es solo por una noche», respondí, tratando de sonar más optimista de lo que realmente me sentía. «Mañana estaremos en camino de nuevo». Sofía se despertó cuando la saqué del coche y nos dirigimos a la recepción. La puerta crujió al abrirse y dentro nos recibió una pequeña campanilla que tintineó débilmente. El mostrador de la recepción estaba cubierto de polvo y tras él un hombre mayor con un semblante serio y una barba blanca que contrastaba con su piel curtida por el sol. «Buenas noches», saludé intentando sonar amigable. «¿Tendrán alguna habitación disponible para esta noche?». El hombre nos miró con ojos cansados, como si estuviera acostumbrado a ver pasar viajeros fugaces como nosotros. «Sí, tenemos habitaciones. La número 8 está limpia y lista. Serán $30». Clara sacó el dinero de su bolso mientras el hombre nos entregaba una llave oxidada a la que estaba atada una placa con el número de la habitación. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, el recepcionista nos detuvo con un comentario inesperado. «Es mejor que no se asomen demasiado por la ventana», dijo, sin apartar la vista de un viejo televisor que parpadeaba en una esquina de la recepción. «A veces las sombras juegan malas pasadas». Nos detuvimos en seco, y Clara me miró con las cejas levantadas. «¿Disculpe?», preguntó con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. El hombre levantó la mirada por primera vez desde que llegamos. Sus ojos eran oscuros, y en ellos había un destello de algo que no supe identificar. «Solo un consejo, señora», dijo, antes de volver su atención al televisor, como si no hubiera dicho nada inusual. No respondimos. Había algo en su tono que me hizo sentir incómodo, pero preferí no darle más vueltas. Tal vez solo era un hombre solitario que disfrutaba jugando con el miedo de los viajeros. Sin embargo, las palabras quedaron resonando en mi mente mientras nos dirigíamos a la habitación número 8. La habitación era pequeña y sencilla, con una cama matrimonial y una cama individual contra la pared. La decoración era anticuada, con un papel tapiz que alguna vez fue de un color vivo, pero ahora estaba descolorido y agrietado. Un gran ventanal daba al aparcamiento, cubierto por unas cortinas gruesas de color burdeos. Sofía, todavía adormilada, se subió a la cama individual sin decir una palabra. Y Clara comenzó a desempacar lo esencial para la noche. Mientras tanto, yo inspeccioné la habitación, intentando sacudirme la extraña sensación que me había dejado el comentario del recepcionista. «Voy a ducharme», anuncié, esperando que el agua caliente despejara mi mente. Mientras el vapor llenaba el pequeño baño, no podía dejar de pensar en las sombras que el recepcionista había mencionado. Algo en su advertencia me había inquietado más de lo que quería admitir. Me encontraba recordando historias que había escuchado de niño, cuentos sobre espíritus y apariciones que rondaban lugares abandonados esperando atrapar a los incautos. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Era solo un motel viejo en medio de la nada. Nada más. Salí del baño sintiéndome algo mejor. El calor del agua había calmado mis nervios. Encontré a Clara sentada en la cama, leyendo un libro mientras Sofía dormía profundamente a su lado. Le sonreí y me acerqué para besarla en la frente. «¿Te sientes mejor?», preguntó ella, cerrando el libro y mirándome con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decía. «Sí, solo necesitaba un poco de agua caliente», respondí, aunque sabía que ella podía ver a través de mi mentira. Algo aún me molestaba, pero no quería preocuparla. Clara suspiró y noté que estaba mirando hacia la ventana. «¿No te parece un poco extraño lo que dijo ese hombre?». «Probablemente estaba bromeando», respondí, intentando restarle importancia, aunque en mi interior sentía una creciente incomodidad. «No le des vueltas». Ella asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Decidí cambiar de tema, y pronto nos pusimos a hablar de los planes para el día siguiente. Pero incluso mientras hablábamos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Después de un rato, Clara se fue a la cama y yo apagué las luces. La oscuridad se instaló rápidamente,
y el silencio del lugar se hizo más evidente. Solo el suave ronroneo del ventilador en el techo rompía la quietud y el leve sonido de la respiración de Sofía me tranquilizaba. Me recosté en la cama, intentando concentrarme en el sueño, pero mis pensamientos seguían regresando a las palabras del recepcionista. ¿Qué había querido decir realmente? Las sombras en la ventana. No podía entender por qué esa frase en particular había desencadenado tanto miedo en mí. Finalmente, el cansancio comenzó a vencerme y mis párpados se hicieron pesados. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, sentí algo, una presencia. Algo estaba mal. Abrí los ojos de golpe y vi a Clara sentada en la cama, mirando fijamente hacia la ventana. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «Clara, ¿qué pasa?», susurré tratando de no despertar a Sofía. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos estaban clavados en la ventana, como si viera algo que yo no podía ver. Me levanté de la cama y me acerqué a ella, poniendo una mano en su hombro. «¿Clara?», repetí, esta vez con más urgencia. Finalmente ella se giró hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Era miedo, un miedo puro y visceral. «Hay algo afuera», susurró, con la voz quebrada. Lo vi. Se movió, justo detrás de las cortinas. Mi corazón se aceleró, y todas las advertencias del recepcionista regresaron a mi mente como una tormenta. Sin embargo, me obligué a mantener la calma. Tenía que ser racional. No podía dejar que el miedo se apoderara de mí. «Voy a echar un vistazo», dije, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Clara me agarró del brazo con fuerza. «No, no lo hagas. No quiero que te acerques a esa ventana». La desesperación en su voz casi me hizo desistir, pero sabía que no podía dejar que el miedo nos dominara. Tenía que proteger a mi familia. Con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor, me acerqué a la ventana lentamente. Las cortinas pesadas se mecían ligeramente, y pude ver un débil resplandor de luz de la farola del aparcamiento. Tomé una respiración profunda y aparté un poco la cortina para mirar afuera. El aparcamiento estaba vacío, como lo había estado antes. La vieja camioneta seguía allí y no había señales de movimiento. Me quedé mirando por un momento, intentando calmar mis nervios. No había nada. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de alejarme, algo se movió en mi visión periférica. Una sombra. Pasó rápidamente, como si se deslizara por el borde de la luz, y desapareció en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero me obligué a mirar más de cerca. Tal vez fue solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que no lo era. «¿Qué viste?», preguntó Clara, su voz temblaba. Me volví hacia ella, intentando mantener mi voz firme. «No hay nada. Tal vez fue solo una sombra de algún árbol moviéndose con el viento». Pero Clara no parecía convencida, y en realidad yo tampoco lo estaba. Sabía lo que había visto, o al menos creía saberlo, pero no quería alarmarla más de lo que ya estaba. Decidimos dejar la luz del baño encendida y tratamos de volver a dormir. Sin embargo, el ambiente en la habitación había cambiado. El aire era más pesado, más opresivo. Podía sentir la tensión en cada fibra de mi ser y cada pequeño sonido me hacía saltar. Pasaron los minutos, tal vez horas, y finalmente el sueño me venció. No supe cuánto tiempo dormí, pero fui despertado de golpe por un grito ahogado. «¡Papá!». La voz de Sofía, llena de miedo, me hizo saltar de la cama. Me giré para verla sentada, con los ojos llenos de lágrimas, señalando hacia la ventana. Mi corazón se detuvo. «Hay alguien ahí», susurró, su voz quebrada por el pánico. Vi una cara en la ventana. Corrí hacia ella y la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Miré a Clara, que también estaba pálida y aterrorizada. «No hay nadie, cariño», le dije, aunque mis palabras sonaban huecas. Sabía que algo estaba ahí afuera. Lo sentía, pero no podía dejar que Sofía viera mi miedo. Tenía que mantener la calma por ella, por Clara. Me acerqué a la ventana de nuevo, decidido a enfrentar lo que
fuera que estuviera allí. Al apartar la cortina, el aparcamiento estaba oscuro y vacío como antes, pero esta vez algo más captó mi atención. Una figura, muy lejana, apenas visible en la penumbra, pero definitivamente allí. Se movía lentamente hacia la parte trasera del motel. Sentí un nudo en el estómago y todas las historias de fantasmas que había escuchado en mi vida regresaron a mi mente. No podía ser real, pero lo era, lo estaba viendo. Me volví hacia Clara y Sofía, ambas esperando mi reacción con miedo evidente. No podía mentirles, no ahora. «Vamos a salir de aquí», dije con determinación. «No me importa la hora, nos iremos ahora mismo». Clara asintió y Sofía se aferró a mí mientras comenzábamos a empacar nuestras cosas apresuradamente. No quería estar en ese lugar ni un segundo más. El miedo que sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era un miedo primitivo, visceral. Salimos de la habitación con el corazón en la garganta y el aire frío de la noche nos golpeó con fuerza. El aparcamiento seguía desierto y todo estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestros pasos apresurados. Cuando llegamos al coche, cargamos nuestras cosas rápidamente y subimos. Miré una última vez hacia la habitación número 8 y un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi que las cortinas de la ventana se movían ligeramente, como si alguien estuviera observándonos desde adentro. No esperé para averiguarlo. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás el motel tan rápido como pude. Conducíamos en silencio, y el miedo comenzaba a disiparse mientras nos alejábamos más y más del lugar. Pero el silencio fue roto por la voz de Sofía. «Papá, ¿qué eran esas personas?». La pregunta me golpeó como un mazo. «¿Qué personas, Sofía?». «Las personas que estaban en la ventana», dijo ella, con la inocencia de un niño que no entiende el horror de lo que ha visto. Había 3, pero no parecían felices. Sentí un frío en mi pecho y miré a Clara, que me devolvió la mirada con el mismo miedo reflejado en sus ojos. Sabía que Sofía no estaba inventando eso. Había visto algo que nosotros no habíamos visto. Almas en pena, quizás. Condujimos en silencio durante horas hasta que finalmente llegamos a un pequeño pueblo al amanecer. Nos detuvimos en una cafetería y, por primera vez en horas, sentí que podía respirar de nuevo. Decidí que no podíamos continuar nuestro viaje sin saber más sobre lo que habíamos dejado atrás. Con mi teléfono finalmente recibiendo señal, busqué información sobre el motel Vista Hermosa. Lo que encontré me dejó helado. Hace unos años el motel había sido el escenario de un macabro hallazgo. Una fosa clandestina había sido descubierta en la parte trasera, con los cuerpos de varias personas que habían desaparecido en la zona. Nadie supo quién era el responsable, y las investigaciones se enfriaron con el tiempo. Pero había algo que todos los testigos mencionaban: las sombras que veían en las ventanas, especialmente en la habitación número 8. Cerré el teléfono y miré a Clara y Sofía. No les dije lo que había descubierto. No había necesidad de revivir el terror. Lo importante era que estábamos a salvo y que nunca volveríamos a ese lugar. Mientras nos preparábamos para continuar nuestro viaje, no pude evitar pensar en lo que el recepcionista nos había dicho. Las sombras juegan malas pasadas, pero sabía que no eran solo sombras. Eran las almas de aquellos que nunca encontraron descanso, atrapados en un lugar maldito. Y mientras nos alejábamos de ese pueblo, supe que aunque habíamos dejado el motel atrás, una parte de nosotros siempre llevaría consigo el recuerdo de esa noche. Una noche en la que enfrentamos algo que nunca deberíamos haber visto.